1974, Connecticut, familia Godin. El caso que 77 testigos documentaron y la ciencia quiso olvidar. En el otoño de 1974, Lindley Street era una calle tranquila en Bridgeport, Connecticut, donde las familias trabajadoras vivían en casas modestas de madera, cada una con su pequeño jardín delantero y la típica cerca blanca americana. Era el tipo de vecindario donde todos se conocían, donde los niños jugaban hasta que oscurecía y donde lo más emocionante que solía ocurrir era el camión de helados los domingos por la tarde. La casa número 833 de Lindley Street no tenía nada de particular. Era una construcción de 2 plantas de principios del siglo XX, pintada de blanco con contraventanas verdes, idéntica a docenas de otras casas en el área. Tenía una pequeña entrada con escalones de madera que crujían ligeramente bajo el peso, un porche donde se podían colocar algunas sillas en verano, y ventanas que daban directamente a la calle, permitiendo que los vecinos se saludaran desde sus respectivos hogares. Fue en esta casa aparentemente normal donde Gerald y Laura Godin decidieron establecer su hogar familiar en la primavera de 1974. Gerald, un hombre de 32 años con manos callosas de trabajar en la construcción, había ahorrado durante años para poder ofrecer a su familia una casa propia. Laura, de 29 años, era una mujer menuda pero decidida, que trabajaba medio tiempo como secretaria mientras criaba a sus 2 hijos, Michael de 8 años y Sarah de 5. Los Godin eran lo que cualquiera llamaría una familia estadounidense típica. Gerald salía cada mañana a las 6:30, con su lonchera de metal y su termo de café, para trabajar en los sitios de construcción del condado de Fairfield. Laura preparaba el desayuno, llevaba a los niños a la escuela, y mantenía la casa impecable según los estándares de la época. Los fines de semana, la familia asistía a la iglesia bautista local, y por las tardes Gerald trabajaba en pequeños proyectos de mejoras para la casa mientras los niños jugaban en el jardín trasero. Durante los primeros 5 meses, la vida en Lindley Street fue exactamente lo que los Godin habían soñado. Los vecinos los recibieron cordialmente, especialmente Martha Henderson, una viuda de 70 años que vivía en la casa de al lado y que inmediatamente adoptó a los niños Godin como si fueran sus propios nietos. Los domingos por la tarde, era común ver a Martha en el porche de los Godin, tomando limonada casera mientras observaba a Michael y Sarah jugar con otros niños del vecindario. Pero el 23 de octubre de 1974, algo cambió para siempre en el 833 de Lindley Street. Esa noche, aproximadamente a las 9:45, Laura estaba en la cocina terminando de lavar los platos de la cena cuando escuchó un sonido extraño proveniente del piso superior. No era exactamente un golpe, ni tampoco pasos. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado a través del suelo de madera del dormitorio principal, pero con un ritmo irregular, casi deliberado. Gerald llamó desde la base de las escaleras, pero la respuesta que recibió fue el sonido de la televisión desde la sala de estar, donde su esposo estaba viendo las noticias nocturnas. Los niños habían estado dormidos durante más de 1 hora. Laura subió lentamente las escaleras, cada escalón emitiendo su familiar crujido. La casa tenía esos sonidos normales que todas las casas viejas tienen, pero esto era diferente. Cuando llegó al rellano del segundo piso, el sonido se había detenido. Revisó el dormitorio de los niños. Michael dormía profundamente abrazando su oso de peluche, y Sarah respiraba suavemente con el pulgar en la boca. El dormitorio principal estaba exactamente como lo había dejado 2 horas antes, excepto por un detalle que hizo que se le erizara la piel. La cómoda antigua de roble que habían heredado de la madre de Gerald, y que normalmente estaba contra la pared ahora estaba separada de la pared por unos 30 centímetros, como si alguien la hubiera empujado. Laura bajó rápidamente las escaleras. «Gerald, ¿subiste arriba hace un rato?» «No, ¿por qué?» «La cómoda está movida». Gerald la miró con una sonrisa condescendiente. «Cariño, las casas viejas se asientan. Los muebles se mueven. Es normal». Pero Laura sabía que esa cómoda pesaba más de 100 kilos. Gerald había necesitado la ayuda de 2 amigos para subirla al segundo piso cuando se mudaron. Esa noche, por primera vez desde que vivían en Lindley Street, Laura no pudo dormir. Y cuando finalmente se quedó dormida cerca de las 3 de la madrugada, fue despertada por el mismo sonido de arrastre, pero esta vez provenía directamente de encima de su cama. No tenían un tercer piso. Lo que Laura Godin no sabía esa noche de octubre era que acababa de experimentar el primer fenómeno de lo que se convertiría en uno de los casos de poltergeist más documentados en la historia moderna de Estados Unidos.
Un caso que atraería la atención de investigadores paranormales, oficiales de policía, bomberos, periodistas y científicos de universidades prestigiosas. Un caso que 77 personas diferentes testimoniarían haber presenciado con sus propios ojos. Un caso que desafiaría todo lo que se creía saber sobre lo posible y lo imposible. Para entender verdaderamente lo que estaba a punto de suceder en el 833 de Lindley Street, es necesario conocer quiénes eran realmente los Godin antes de que sus vidas fueran completamente transformadas por fuerzas que ninguno de ellos podría haber imaginado. Gerald Godin había nacido y crecido en Hartford, Connecticut, el hijo menor de una familia irlandesa católica de clase trabajadora. Su padre, Patrick Godin, había trabajado durante 40 años en las fábricas de la ciudad antes de morir de un ataque cardíaco a los 58 años, cuando Gerald tenía apenas 17. Fue entonces cuando Gerald abandonó la escuela secundaria para mantener a su madre viuda, Margaret, y a sus dos hermanas menores. Durante 15 años, Gerald había trabajado en construcción, escalando desde ayudante general hasta capataz de equipo. Sus manos callosas y su espalda que crujía por las mañanas eran testimonio de una vida dedicada al trabajo físico honesto. Era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, sus compañeros de trabajo lo escuchaban. Tenía esa cualidad que algunos hombres poseen naturalmente, inspiraba confianza sin esfuerzo. Laura, por otro lado, había crecido en una granja pequeña en Litchfield County. Era la hija de Emma y Robert Miller, agricultores que habían luchado durante la depresión para mantener sus tierras. Laura había aprendido desde pequeña el valor del trabajo duro y la importancia de mantener unida a la familia sin importar las circunstancias. A los 18 años se había mudado a Hartford para trabajar como secretaria, y fue en un baile de la iglesia donde conoció a Gerald en 1963. Su noviazgo había sido tradicional y apropiado para la época. Gerald la visitaba los domingos por la tarde, siempre acompañados por algún familiar, y después de 2 años de cortejo formal, se casaron en una ceremonia sencilla en la iglesia bautista de Hartford en mayo de 1965. La luna de miel consistió en 3 días en un pequeño hotel en Cape Cod, el único viaje que Gerald podía permitirse con sus ahorros. Michael había nacido en febrero de 1966, un bebé robusto con los ojos azules de su padre y el cabello castaño claro de su madre. Sarah llegó 3 años después, en abril de 1969, completando lo que Gerald consideraba su familia perfecta. Los primeros años de matrimonio habían transcurrido en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en Hartford, donde Laura se las arreglaba para criar a 2 niños pequeños mientras Gerald trabajaba jornadas de 12 horas durante los meses de construcción más activos. El sueño de tener casa propia había comenzado cuando Michael empezó kindergarten. Laura trabajaba medio tiempo en una oficina de seguros local, mecanografiando pólizas y archivando documentos, mientras una vecina mayor cuidaba a Sarah durante 4 horas cada tarde. Cada centavo que no se destinaba a gastos esenciales iba a parar a una lata de café Maxwell House que guardaban en el gabinete de la cocina, marcada con las palabras casa propia escritas con el lápiz labial de Laura. Durante 4 años ahorraron con una disciplina férrea. Gerald llevaba almuerzo casero todos los días en lugar de comprar comida. Laura cosía la ropa de los niños y remendaba la suya propia hasta que prácticamente se deshacía. Los sábados por la noche, mientras otras familias iban al cine o a cenar fuera, los Godin se quedaban en casa jugando juegos de mesa que Laura había comprado de segunda mano en ventas de garaje. Cuando finalmente tuvieron suficiente dinero para el enganche de la casa en Lindley Street, Gerald recuerda que contaron los billetes sobre la mesa de la cocina 3 veces para estar seguros. Eran exactamente $1,347, más de lo que habían tenido junto en toda su vida. La casa había pertenecido a una pareja mayor, los Morrison, que se habían mudado a Florida para retirarse. Era perfecta para sus necesidades: 3 habitaciones, un baño completo, cocina amplia, sala de estar, y un sótano donde Gerald podía instalar su taller de carpintería. El jardín trasero era suficientemente grande para que los niños jugaran, y había un viejo roble que proporcionaba sombra perfecta para las tardes de verano. Los primeros meses en Lindley Street fueron los más felices de la vida matrimonial de Laura. Por fin tenía el hogar que siempre había soñado. Pasaba las mañanas arreglando la casa, conociendo a los vecinos y planeando pequeñas mejoras que podrían hacer con el tiempo. Gerald instaló columpios en el roble del patio trasero y construyó una pequeña casa de muñecas para Sarah con madera sobrante de sus trabajos. Michael se adaptó rápidamente a su nueva escuela, la Lindley Elementary, a solo 4 cuadras de casa.
Era un niño inteligente y sociable que hizo amigos fácilmente. Sara, aunque más tímida, había encontrado en la vecina Marta Henderson una figura abuela que llenaba el vacío dejado por las abuelas que vivían demasiado lejos para visitar regularmente. Las rutinas familiares se establecieron naturalmente. Gerald se levantaba todos los días a las 5:45 de la mañana, se duchaba rápidamente, desayunaba huevos y tostadas mientras Laura preparaba su almuerzo, y salía de casa a las 6:30 para llegar a tiempo a cualquier sitio de trabajo en el condado. Laura despertaba a los niños a las 7, les preparaba desayuno, los vestía y los acompañaba a la escuela caminando. Las tardes seguían un patrón reconfortante. Laura recogía a los niños a las 3:15, paraban en Milliken's Market para comprar lo necesario para la cena, y llegaban a casa donde los niños hacían sus tareas en la mesa de la cocina mientras ella preparaba la comida. Gerald llegaba a casa entre las 5:30 y las 6, dependiendo del tráfico y la distancia del trabajo. Las cenas eran eventos sagrados para la familia Godin. Todos se sentaban a la mesa de la cocina, Gerald bendecía los alimentos y compartían las experiencias del día. Michael hablaba sobre la escuela, Sara mostraba sus dibujos, Laura comentaba sobre las actividades del vecindario y Gerald, aunque cansado, siempre encontraba energía para hacer preguntas y mostrar interés genuino en las vidas de su esposa e hijos. Los fines de semana tenían sus propios ritmos especiales. Los sábados por la mañana, Gerald trabajaba en proyectos de mejoras para la casa mientras Laura hacía la limpieza profunda semanal y los niños la ayudaban creando más desorden del que resolvían. Las tardes de sábado eran para actividades familiares, visitas al parque, partidos de béisbol locales en verano, o simplemente sentarse en el porche observando la vida del vecindario. Los domingos comenzaban con la iglesia. La familia Godin ocupaba siempre el mismo banco en la quinta fila del lado derecho de la Bridgeport Baptist Church, donde Gerald había sido diácono durante 3 años. Después del servicio, frecuentemente invitaban a Marta Henderson a almorzar, y las tardes dominicales transcurrían tranquilamente, con Gerald leyendo el periódico, Laura trabajando en algún proyecto de costura, y los niños jugando en el jardín. Esta rutina predecible y satisfactoria continuó sin interrupciones desde mayo hasta octubre de 1974. Los Godin eran, por todos los estándares, una familia estadounidense promedio y exitosa. Tenían su hogar, trabajos estables, niños saludables y un lugar respetado en su comunidad. Pero había un detalle que, en retrospectiva, tal vez debería haber servido como advertencia. La cómoda antigua de roble en el dormitorio principal había pertenecido a la madre de Gerald, Margaret Godin, quien había muerto de cáncer de páncreas en marzo de 1973, apenas un año antes de que se mudaran a Lindley Street. Margaret había sido una mujer profundamente religiosa pero también supersticiosa, conocida en el vecindario por sus premoniciones y su insistencia en que ciertas cosas en la vida no eran coincidencias. Antes de morir, Margaret había insistido en que Gerald se quedara con la cómoda, diciéndole que había pertenecido a su propia abuela, quien había llegado de Irlanda en 1890. Esta cómoda ha cuidado a las mujeres de nuestra familia durante generaciones, le había dicho a Gerald con una intensidad inusual. Promete que cuidarás que siempre tenga un lugar en tu hogar. Gerald, que nunca había prestado mucha atención a lo que consideraba las supersticiones de vieja de su madre, había prometido mantener la cómoda sin pensarlo mucho. Laura la había recibido como parte de su nuevo hogar, apreciando tanto su belleza como su valor sentimental para Gerald. Lo que ninguno de ellos sabía era que esa cómoda había estado presente durante cada muerte, cada nacimiento y cada momento significativo en la familia Godin durante más de 80 años. Y que Margaret Godin, en sus últimos días, había murmurado repetidamente sobre voces que salían de la madera y sombras que se movían en los cajones. Las enfermeras del hospital habían atribuido estas afirmaciones al delirio causado por los medicamentos para el dolor. Pero Laura había comenzado a notar que Sara, de 5 años, frecuentemente jugaba sola en el dormitorio principal, aparentemente manteniendo conversaciones con alguien invisible mientras se sentaba frente a la cómoda antigua. Cuando Laura le preguntaba con quién hablaba, Sara siempre respondía de la misma manera, con la abuela en la cómoda. Dice que me cuida cuando mamá no está. Gerald y Laura habían sonreído ante la imaginación activa de su hija. Los niños pequeños frecuentemente tenían amigos imaginarios, y parecía natural que Sara hubiera creado una figura abuela reconfortante asociada con un mueble que obviamente tenía historia familiar. Nunca se les ocurrió preguntar cómo Sara sabía que la cómoda había pertenecido a una abuela,
considerando que nunca había conocido a Margaret Godin y que ellos nunca habían mencionado la procedencia del mueble en su presencia. Era el 22 de octubre de 1974, un día como cualquier otro, cuando esta vida perfectamente normal comenzó a desmoronarse de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado. Esa tarde, cuando Laura subió a buscar ropa limpia para doblar, encontró todos los cajones de la cómoda completamente abiertos, aunque estaba segura de haberlos cerrado esa mañana. Y por primera vez, notó que Sara no estaba jugando sola en el dormitorio. Estaba escuchando. Octubre, noviembre 1974. Los eventos que transformarían para siempre la vida de los Godin comenzaron de manera sutil, casi imperceptible, como si algo invisible estuviera probando los límites de lo que podía hacer sin ser detectado. Lo que inicialmente parecían coincidencias extrañas pronto se convirtió en un patrón tan consistente que incluso Gerald, el más escéptico de la familia, no pudo seguir negando que algo extraordinario estaba ocurriendo en su hogar. La mañana después del incidente de los cajones abiertos, Laura decidió hacer un experimento silencioso. Antes de bajar a preparar el desayuno, cerró cuidadosamente cada uno de los 6 cajones de la cómoda antigua, asegurándose de que estuvieran completamente cerrados y empujándolos con firmeza hasta escuchar el pequeño clic que indicaba que estaban en su lugar. A las 10:30 de la mañana, después de acompañar a los niños a la escuela y regresar a casa, subió nuevamente al dormitorio. Los 3 cajones superiores estaban abiertos exactamente 8 centímetros cada uno, con una precisión matemática que habría sido imposible lograr por accidente. Laura se quedó inmóvil en el umbral de la puerta durante varios minutos, observando la cómoda como si esperara que se moviera ante sus ojos. La casa estaba completamente silenciosa excepto por el tic-tac del reloj de péndulo en la sala de estar. No había corrientes de aire, no había vibraciones que pudieran explicar el fenómeno. Esa noche, durante la cena, Laura mencionó casualmente el incidente a Gerald, presentándolo como una curiosidad más que como una preocupación. Gerald sugirió que tal vez la madera antigua se estaba expandiendo con los cambios de temperatura otoñal, haciendo que los cajones se movieran ligeramente. Las casas viejas hacen cosas raras, cariño, dijo mientras cortaba su bistec. Especialmente cuando llega el frío. La madera se contrae y se expande. Pero Laura sabía que la explicación no tenía sentido. Los cajones se habían abierto con demasiada uniformidad, demasiada precisión. Durante los siguientes 3 días, Laura repitió su experimento en secreto. Cada mañana cerraba los cajones, y cada vez que regresaba a casa, los encontraba abiertos exactamente la misma distancia. El cuarto día, decidió hacer algo diferente. Antes de cerrar los cajones, colocó pequeños trozos de papel entre cada cajón y el marco, de manera que si se abrían, los papeles caerían al suelo. Cuando regresó esa tarde, no solo encontró los cajones abiertos sino que los trozos de papel estaban perfectamente doblados y colocados en una fila ordenada sobre la superficie de la cómoda. Esa noche, Laura no durmió. El día de Halloween marcó un punto de inflexión en los fenómenos. Sara había estado particularmente emocionada todo el día, preparándose para su primera salida real de trick or treat en el nuevo vecindario. Laura había cosido un disfraz de princesa con sábanas viejas y algunos adornos dorados que había encontrado en una venta de garaje. Esa tarde, mientras Laura ayudaba a Sara a ponerse el disfraz en el dormitorio principal, la niña de repente se quedó muy quieta y miró directamente hacia la cómoda. La abuela dice que mi disfraz es muy bonito, anunció Sara con la naturalidad con que un niño comenta sobre el clima. Laura sintió que se le erizaba la piel. ¿Qué abuela, cariño? La abuela en la cómoda. Dice que ella también tuvo un vestido como este cuando era pequeña, pero era azul en lugar de blanco. Lo que hizo que Laura se quedara helada no fue solo el comentario de Sara, sino el hecho de que, según las fotografías familiares de Gerald, su abuela irlandesa había tenido efectivamente un vestido azul de niña que aparecía en una de las pocas fotografías que la familia había logrado traer desde Irlanda. Una fotografía que estaba guardada en el ático y que Sara nunca había visto. Esa noche, después de que los niños se durmieran y Gerald estuviera viendo televisión en la sala, Laura subió al ático para buscar la caja de fotografías familiares de Gerald. Tardó 20 minutos en encontrarla, y cuando finalmente localizó la fotografía específica, se quedó mirándola durante largo tiempo. Efectivamente, ahí estaba una niña pequeña de aproximadamente 5 años, con rizos oscuros y una sonrisa tímida, vestida con un vestido azul con adornos blancos que era notablemente similar al disfraz de princesa que Laura había hecho para Sara. Al dorso de la fotografía, con la caligrafía desvanecida de tinta antigua, alguien había escrito,
Margaret Godin, edad 5 años, Cork, Irlanda, 1895. Era la abuela de Gerald. Laura bajó las escaleras con la fotografía en la mano, pero cuando entró a la sala para mostrarle a Gerald, se detuvo. ¿Cómo podía explicarle que su hija de 5 años aparentemente estaba teniendo conversaciones con la fantasma de su abuela muerta? Gerald ya estaba preocupado por las horas extra que estaba trabajando y el estrés financiero de la nueva casa. Lo último que necesitaba era que su esposa comenzara a hablar de fantasmas. Decidió guardar silencio, al menos por ahora. Durante la segunda semana de noviembre, los fenómenos se expandieron más allá de la cómoda. Los sonidos que Laura había escuchado esa primera noche se volvieron más frecuentes y más complejos. Ya no era solo el arrastre ocasional, ahora había una variedad completa de ruidos que parecían provenir de diferentes partes de la casa en momentos específicos. Cada noche, exactamente a las 9:45, se escuchaban pasos en el piso superior, siempre siguiendo la misma ruta, desde el dormitorio principal hacia el dormitorio de los niños, deteniéndose durante exactamente 3 minutos y luego regresando. Los pasos eran claramente audibles, con el característico crujido de las tablas de madera del piso, pero cuando alguien subía a investigar, no había nadie. Gerald inicialmente atribuyó los sonidos a los vecinos, sugiriendo que tal vez el sonido se transmitía a través de las paredes desde la casa de Martha Henderson. Pero Martha era una mujer de 70 años que se acostaba religiosamente a las 8:30 cada noche, y además, su casa era de construcción diferente con pisos de concreto en el segundo nivel. Las 3:15 de la madrugada se convirtió en otra hora problemática. Cada noche, a esa hora exacta, se escuchaba el sonido de cajones abriéndose y cerrándose en secuencia rápida, como si alguien estuviera buscando algo urgentemente. Laura cronometró el fenómeno, duraba exactamente 7 minutos y 23 segundos, y siempre terminaba con un sonido que solo podía describirse como un suspiro profundo y prolongado. Michael, que había comenzado a tener problemas para dormir, le confesó a su madre que escuchaba susurros en las paredes durante las noches. Cuando Laura le preguntó qué decían los susurros, Michael respondió que no podía entender las palabras porque hablan en el idioma de los abuelos. Sarah, por otro lado, parecía completamente imperturbada por los sonidos. De hecho, frecuentemente aparecía en la cocina por las mañanas con información detallada sobre lo que la abuela había hecho durante la noche. La abuela estuvo arreglando sus cosas otra vez, le diría a Laura mientras desayunaba cereal. Dice que está tratando de encontrar algo importante que perdió hace mucho tiempo. Martha Henderson fue la primera persona ajena a la familia en presenciar directamente los fenómenos paranormales en la casa de los Godin. El sábado 16 de noviembre, Laura había invitado a Martha a tomar té por la tarde mientras los niños jugaban en el jardín trasero y Gerald trabajaba en el sótano reparando una ventana rota. Las dos mujeres estaban sentadas en la cocina, disfrutando de té Earl Grey y pastel de manzana casero de Martha, cuando escucharon claramente el sonido de pasos en el piso superior. Eran pasos lentos, deliberados, de alguien que evidentemente conocía bien la casa. «Oh, Gerald debe haber subido», comentó Laura casualmente, aunque sabía perfectamente que Gerald estaba en el sótano porque podían escuchar su radio tocando música country desde abajo. «Gerald», gritó Martha hacia las escaleras. «¿Necesitas algo, querido?». La respuesta fue el sonido característico de los cajones abriéndose y cerrándose en el dormitorio principal. Martha y Laura se miraron con extrañeza. Laura gritó hacia el sótano, «Gerald, ¿estás arriba?». La voz de Gerald llegó claramente desde el sótano, «No, estoy aquí abajo». «¿Por qué?». Los sonidos de arriba se detuvieron inmediatamente. Martha, que había vivido en el vecindario durante 45 años y había criado 3 hijos propios, no era una mujer fácil de asustar. Subió las escaleras con determinación, seguida nerviosamente por Laura. Revisaron cada habitación del segundo piso meticulosamente. No había nadie, todas las ventanas estaban cerradas y no había evidencia de intrusos. Pero en el dormitorio principal, encontraron algo que hizo que ambas mujeres se quedaran sin palabras. Todos los cajones de la cómoda antigua estaban abiertos, y el contenido estaba perfectamente reorganizado por colores, desde los tonos más claros hasta los más oscuros, con una precisión que habría tomado horas lograr. Laura sabía con certeza que esa mañana había dejado la ropa guardada normalmente, mezclada sin orden particular. Martha se sentó pesadamente en la cama y observó la cómoda durante varios minutos en silencio. «Laura, querida», dijo finalmente con una voz inusualmente seria, «creo que necesitas hablar con el padre Mackenzie de la iglesia».
Hay algo en esta casa que, bueno, que no es completamente natural. Esa noche, Marta llamó a su hermana en Hartford y le contó detalladamente lo que había presenciado. Al día siguiente, la hermana de Marta llamó a una amiga, quien llamó a otra amiga, y para el final de la semana, la historia de la casa extraña de los Godin había comenzado a circular por el vecindario. Gerald Godin era un hombre práctico que había construido su vida sobre hechos concretos y trabajo honesto. Durante las primeras semanas de fenómenos, había logrado mantener su escepticismo proporcionando explicaciones racionales para cada incidente: casas viejas, tuberías que se asientan, vecinos ruidosos, imaginación hiperactiva. Pero la noche del 17 de noviembre, algo sucedió que desafió completamente su capacidad de racionalización. Gerald había decidido quedarse despierto para observar y documentar cualquier sonido extraño, determinado a descubrir la fuente lógica de los supuestos fenómenos que estaban alterando a su familia. Se sentó en la sala de estar con una taza de café, un bloc de notas y su reloj, preparado para anotar cualquier ruido con sus horarios exactos. A las 9:45, exactamente como Laura había descrito, comenzaron los pasos en el piso superior. Gerald subió inmediatamente, subiendo las escaleras de 2 en 2, pero encontró el segundo piso completamente vacío y silencioso. Regresó a la sala de estar y anotó, 9:45 p.m., sonidos que podrían ser expansión de madera o tuberías. A las 10:12, escuchó claramente el sonido de una silla siendo arrastrada a través del piso del dormitorio principal. Esta vez corrió escaleras arriba tan rápido que prácticamente voló, llegando al dormitorio en menos de 10 segundos. La habitación estaba vacía, pero la silla del tocador de Laura, que normalmente estaba empujada debajo del tocador, ahora estaba en el centro de la habitación. Gerald verificó todas las ventanas, cerradas y con seguro. Revisó el armario, vacío. Miró debajo de la cama. Nada. No había manera física de que alguien hubiera movido esa silla y luego desaparecido en los 10 segundos que le tomó llegar arriba. Regresó a la sala de estar con las manos ligeramente temblorosas y escribió, 10:12 p.m., silla movida sin explicación lógica. Pero lo que realmente quebró su escepticismo sucedió a las 3:15 de la madrugada. Gerald se había quedado dormido en su silla cuando fue despertado por el sonido de cajones abriéndose y cerrándose en secuencia rápida arriba. Esta vez, en lugar de subir a investigar, se quedó exactamente donde estaba y escuchó cuidadosamente. Los sonidos duraron exactamente 7 minutos y 23 segundos, tal como Laura había cronometrado, y terminaron con un suspiro audible y prolongado. Pero lo que hizo que Gerald se levantara de su silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica fue lo que escuchó inmediatamente después del suspiro. Una voz de mujer, clara y distintiva, dijo en inglés con acento irlandés, ¿dónde están mis cartas, Gerald? Necesito encontrar mis cartas. Gerald reconoció la voz inmediatamente. Era su madre, Margaret Godin, quien había muerto 18 meses antes. Subió las escaleras lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. En el dormitorio principal, encontró todos los cajones de la cómoda abiertos, y el contenido disperso por el suelo como si alguien hubiera estado buscando algo desesperadamente. En el suelo, entre la ropa dispersa, había un pequeño paquete de cartas atadas con una cinta azul descolorida. Eran cartas de amor que su padre le había escrito a su madre durante la Segunda Guerra Mundial, cartas que Gerald recordaba haber visto de niño pero que pensaba que se habían perdido cuando limpiaron la casa de su madre después de su muerte. Las cartas no habían estado en la cómoda cuando la trasladaron a Lindley Street. Gerald estaba completamente seguro de eso, porque él mismo había vaciado todos los cajones antes de que los amigos la ayudaran a moverla. Gerald se sentó en el suelo de su dormitorio, sosteniendo las cartas de amor de sus padres, y por primera vez en su vida adulta, lloró sin poder controlarse. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Gerald miró a su familia con una expresión que Laura nunca había visto antes, una mezcla de miedo, asombro y resignación. Creo, dijo lentamente, que necesitamos ayuda profesional. Como si los eventos hubieran estado esperando el reconocimiento de Gerald para intensificarse, los fenómenos paranormales en la casa de Lindley Street comenzaron a expandirse más allá del dormitorio principal y a manifestarse durante el día además de las noches. La cocina se convirtió en un nuevo centro de actividad. Laura frecuentemente encontraba los gabinetes abiertos por las mañanas, con los platos reorganizados en patrones que no reconocía pero que parecían seguir algún tipo de lógica ancestral. Las cucharas de madera que habían pertenecido a la madre de Gerald aparecían dispuestas en formas específicas sobre el mostrador.
a veces en cruz, a veces en círculo, siempre con una precisión que sugería intención y significado. Michael comenzó a informar que sus juguetes se movían solos durante la noche. Sus soldaditos de plástico, que él siempre dejaba dispersos por el suelo, aparecían cada mañana organizados en formaciones militares perfectas. Sus libros se reorganizaban en las estanterías por orden alfabético, algo que Michael, de 8 años, definitivamente no hacía por iniciativa propia. Sara continuaba sus conversaciones con la abuela en la cómoda, pero ahora estas conversaciones incluían información específica sobre la familia que una niña de 5 años no podría haber conocido. Sara mencionaba nombres de parientes irlandeses que habían muerto décadas antes de que ella naciera, describía la casa donde había crecido Gerald con una precisión que asombraba a sus padres, y frecuentemente repetía frases en lo que Gerald reconocía como gaélico irlandés, un idioma que nadie en la familia hablaba. Los vecinos comenzaron a notar cambios en la casa desde el exterior. Martha Henderson observó que frecuentemente había luces encendiéndose y apagándose en el segundo piso durante horas en las que sabía que toda la familia estaba fuera. El cartero, un hombre llamado Frank Kowalski que había trabajado la misma ruta durante 15 años, mencionó que a menudo escuchaba música de piano proveniente de la casa, aunque los Godin no tenían piano. El 29 de noviembre, día de Thanksgiving, la familia había invitado a Martha Henderson y a otros 2 vecinos para la cena tradicional. Durante la comida, mientras todos estaban sentados en el comedor, escucharon claramente el sonido de alguien caminando de un lado a otro en el piso superior, con pasos tan pesados y regulares que hicieron temblar ligeramente el candelabro del comedor. Uno de los invitados, un hombre llamado Robert Chen que trabajaba como ingeniero para una compañía eléctrica local, subió a investigar mientras los demás permanecieron en la mesa. Regresó 5 minutos después con una expresión de total confusión. No hay nadie arriba, informó, pero puedo sentir, es difícil de explicar, pero hay como una electricidad en el aire. Como antes de una tormenta eléctrica, pero concentrada. Esa noche, después de que se fueran los invitados, Gerald tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de los eventos en Lindley Street. Decidió contactar a las autoridades locales. El lunes 2 de diciembre, Gerald llamó al departamento de policía de Bridgeport y solicitó que un oficial viniera a investigar actividad sospechosa en su hogar. No mencionó fenómenos paranormales, simplemente reportó sonidos inexplicables y evidencia de que alguien podría estar entrando a su casa sin autorización. El oficial que respondió a la llamada era el sargento Michael Rodríguez, un veterano de 12 años de la fuerza que había visto prácticamente todo lo que una ciudad como Bridgeport podía ofrecer. Rodríguez llegó a las 2 de la tarde del 3 de diciembre, esperando encontrar evidencia de intrusos o tal vez problemas con roedores en las paredes. Lo que experimentó en la casa de los Godin ese día se convertiría en el primer testimonio oficial documentado de lo que pronto sería conocido como el caso de Poltergeist de Lindley Street. Rodríguez pasó 45 minutos en la casa, inspeccionando cada habitación, verificando todas las ventanas y puertas, y buscando signos de entrada forzada. No encontró nada anormal hasta que estaba completamente solo en el dormitorio principal, revisando la seguridad de las ventanas. Los cajones de la cómoda, que Laura había cerrado cuidadosamente esa mañana en presencia de Rodríguez, se abrieron simultáneamente con un sonido de madera contra madera que resonó por toda la habitación. Rodríguez se quedó inmóvil, mirando la cómoda, esperando alguna explicación racional. Después de 30 segundos de silencio total, los cajones se cerraron con la misma simultaneidad, produciendo un sonido definitivo que cualquier tribunal habría reconocido como evidencia de actividad física real. El sargento Rodríguez bajó las escaleras lentamente y se dirigió a Gerald con una expresión que mezclaba profesionalismo con incredulidad genuina. Señor Godin, dijo cuidadosamente, voy a escribir un reporte oficial sobre lo que acabo de presenciar. Y voy a recomendar que contacte, a personas que sepan más sobre este tipo de situaciones que un policía. Esa noche, el sargento Rodríguez llamó a su supervisor y explicó que acababa de presenciar algo que no podía categorizar dentro de los procedimientos policiales normales. Su supervisor, el capitán James Walsh, decidió que el departamento necesitaba una segunda opinión antes de proceder oficialmente. Al día siguiente, 4 de diciembre de 1974, 2 oficiales adicionales visitaron la casa de los Godin, el detective Anthony Torrino y el oficial Robert Mercado. Su visita estaba programada para durar 1 hora de investigación rutinaria. Permanecieron en la casa durante 3 horas y media.
Ambos oficiales presenciaron múltiples incidentes de cajones abriéndose y cerrándose, objetos moviéndose sin contacto físico, y sonidos que no podían ser explicados por causas naturales o mecánicas. El detective Torrino, que tenía experiencia en investigaciones de fraude, pasó tiempo considerable tratando de encontrar cables, dispositivos mecánicos o cualquier evidencia de engaño intencional. No encontró nada. Más importante aún, tanto Torrino como Mercado observaron que los fenómenos ocurrían independientemente de la presencia o posición de cualquier miembro de la familia Godin. Los eventos continuaban cuando la familia estaba fuera de la habitación, cuando estaban todos juntos bajo observación directa, y cuando los oficiales estaban completamente solos en diferentes partes de la casa. El reporte oficial del Departamento de Policía de Bridgeport, fechado 5 de diciembre de 1974, estableció oficialmente que había actividad anómala de origen desconocido en el 833 de Lindley Street, y recomendaba investigación por parte de expertos en fenómenos inexplicables. Era la primera vez en la historia del departamento que se había emitido un reporte de este tipo. Palabras sobre el reporte policial se extendió rápidamente por Bridgeport. Para el 7 de diciembre, periodistas locales habían comenzado a llamar a la familia Godin solicitando entrevistas. Para el 10 de diciembre, el caso había sido mencionado en el Hartford Courant. Y para el 15 de diciembre de 1974, había llegado a la atención de Ed y Lorraine Warren, los investigadores paranormales más famosos de Nueva Inglaterra. Los Godin, que solo habían querido una explicación para los sonidos extraños en su casa, de repente se encontraron en el centro de lo que se convertiría en uno de los casos de fenómenos paranormales más documentados en la historia moderna de Estados Unidos. Y los eventos más intensos aún no habían comenzado. Diciembre de 1974, enero de 1975. Lo que había comenzado como fenómenos extraños en una casa familiar de Connecticut estaba a punto de convertirse en un caso que atraería la atención de investigadores paranormales, científicos universitarios, periodistas nacionales y autoridades religiosas de toda Nueva Inglaterra. Los eventos en el 833 de Lindley Street estaban escalando hacia algo que ninguno de los involucrados podría haber imaginado. Una manifestación paranormal tan intensa y tan bien documentada que desafiaría fundamentalmente las concepciones establecidas sobre qué era posible en el mundo real. Ed y Lorraine Warren llegaron a Bridgeport en una tarde gris de diciembre, conduciendo su característica camioneta azul cargada con equipos de investigación que la mayoría de las personas nunca había visto fuera de las películas de ciencia ficción. Ed, un hombre robusto de 47 años con una presencia que inspiraba confianza inmediata, había investigado más de 3.000 casos de actividad paranormal durante sus 25 años de carrera. Lorraine, de 47 años, era conocida en círculos paranormales como una de las pocas mediums autentificadas de la costa este, con habilidades que habían sido verificadas por investigadores de la Universidad de Duke. Los Warren habían sido contactados por el padre Thomas Mackenzie de la iglesia bautista local, quien había recibido múltiples llamadas de parroquianos preocupados por la situación de los Godin. El padre Mackenzie, después de visitar personalmente la casa y presenciar fenómenos que no podía explicar teológicamente, había decidido que la situación requería experiencia especializada. La primera reunión entre los Warren y los Godin tuvo lugar en la cocina de Lindley Street, con toda la familia presente más Martha Henderson como testigo de apoyo. Gerald, que había desarrollado un respeto cauteloso por lo inexplicable durante las semanas anteriores, explicó meticulosamente cada evento que habían experimentado, proporcionando fechas específicas, horarios exactos y descripciones detalladas. Lorraine Warren escuchó con una concentración intensa, ocasionalmente cerrando los ojos como si estuviera recibiendo información de fuentes que otros no podían percibir. Ed tomaba notas exhaustivas en un cuaderno de espiral negro que ya estaba medio lleno con casos anteriores. Señor Godin, dijo Ed después de escuchar el relato completo, he investigado manifestaciones paranormales durante un cuarto de siglo, y lo que ustedes están describiendo exhibe características de lo que clasificamos como un poltergeist de clase 4, posiblemente clase 5. Eso significa que estamos tratando con fenómenos que van más allá de simples alteraciones ambientales. Lorraine abrió los ojos y miró directamente a Sarah, quien había estado coloreando tranquilamente en la mesa durante toda la conversación. Hay una presencia muy fuerte en esta casa, dijo Lorraine con voz suave pero segura. Una presencia femenina que tiene conexiones familiares profundas con esta familia. Ella no está tratando de causar daño, pero está urgente sobre algo. Algo que siente que debe comunicar o resolver.
Sara levantó la vista de su libro de colorear y sonrió. La abuela dice que está contenta de que finalmente alguien pueda escucharla claramente. Los Warren intercambiaron una mirada significativa. Los Warren establecieron su base de operaciones en la sala de estar de los Godin, instalando equipos que transformaron la casa familiar en algo parecido a un laboratorio paranormal. Tenían grabadoras de audio profesionales capaces de detectar frecuencias que el oído humano no podía percibir, cámaras con película infrarroja para capturar actividad en la oscuridad total, termómetros de precisión para medir fluctuaciones de temperatura, y medidores electromagnéticos que podían detectar los campos de energía que frecuentemente acompañaban manifestaciones paranormales. La primera noche de investigación formal produjo resultados que excedieron incluso las expectativas de los Warren. A las 9:45 exactamente, como había ocurrido cada noche durante 2 meses, comenzaron los pasos en el piso superior. Pero esta vez, los Warren tenían equipos funcionando en ambos niveles de la casa. Las grabadoras de audio registraron no solo los pasos, sino también lo que Ed Warren describió como vocalizaciones en un idioma que podría ser gaélico irlandés antiguo. Los medidores electromagnéticos detectaron fluctuaciones masivas de energía que se movían por la casa siguiendo exactamente la misma ruta que los pasos audibles. Los termómetros registraron caídas de temperatura de hasta 15 grados en habitaciones específicas, cambios tan rápidos y localizados que desafiaban cualquier explicación meteorológica. Pero lo más notable fue lo que las cámaras infrarrojas capturaron en el dormitorio principal. A las 10:12, exactamente cuando Gerald había aprendido a esperar el sonido de la silla siendo arrastrada, las cámaras registraron una forma humanoide translúcida moviéndose por la habitación. La figura parecía ser una mujer mayor, de aproximadamente 70 años, vestida con lo que parecía ser ropa de principios del siglo XX. Se movía con propósito definido, dirigiéndose directamente hacia la cómoda antigua y realizando movimientos que correspondían exactamente con los sonidos de cajones abriéndose y cerrándose. Lorraine Warren, que estaba monitoreando los equipos desde la sala de estar, de repente se puso muy rígida y comenzó a hablar con una voz que Gerald reconoció inmediatamente. «Gerald, mi niño», dijo Lorraine con el acento irlandés característico de Margaret Godin, «necesitas saber por qué estoy aquí. Necesitas entender lo que está pasando con la pequeña Sara». Ed Warren inmediatamente comenzó a grabar la sesión, mientras Gerald se acercaba cautelosamente a Lorraine. Mama, Cicero Gerald. ¿Eres realmente tú? Por supuesto que soy yo, tonto, respondió la voz a través de Lorraine. ¿Quién más te llamaría, mi niño, en ese tono que tanto odiabas cuando eras pequeño? Era una referencia que solo Margaret Godin podría haber conocido. Gerald había detestado ese apodo particular, y su madre había sido la única persona que lo usaba. Sara tiene el don, Gerald, continuó la voz. El mismo don que tuve yo, y que tuvo mi abuela antes que yo. Puede ver y escuchar cosas que otros no pueden. Por eso puede hablar conmigo tan fácilmente. Pero necesita ser protegida, porque hay otras cosas que también pueden notarla. ¿Qué tipo de otras cosas?, preguntó Ed Warren con voz profesional pero tensa. Cosas que no son familiares. Cosas que no tienen buenas intenciones hacia una niña pequeña con habilidades especiales. La sesión duró 27 minutos, durante los cuales Lorraine, hablando como Margaret Godin, proporcionó información específica sobre la historia familiar que fue posteriormente verificada a través de registros genealógicos y documentos de inmigración irlandesa. También dio instrucciones detalladas sobre cómo proteger a Sara de influencias no deseadas y explicó que los fenómenos en la casa eran en gran parte el resultado de sus intentos de comunicarse y de establecer una barrera protectora alrededor de su bisnieta. Cuando Lorraine finalmente regresó a su conciencia normal, no tenía memoria de nada de lo que había dicho durante los 27 minutos anteriores. La presencia de los Warren en Bridgeport había atraído la atención de periodistas locales, y para el 21 de diciembre, la historia de la casa embrujada de Lindley Street había aparecido en periódicos de Hartford, New Haven y New York. Los reporteros que llegaron esperando escribir artículos sensacionalistas sobre supersticiones rurales se encontraron con algo completamente diferente, un caso con documentación científica rigurosa y múltiples testigos creíbles. Robert Chen, el ingeniero eléctrico que había presenciado fenómenos durante la cena de Thanksgiving, trajo colegas de su compañía para realizar pruebas técnicas independientes. Utilizando instrumentos de medición industrial, confirmaron las fluctuaciones electromagnéticas extremas que los Warren habían detectado, registrando lecturas que eran inconsistentes con cualquier fuente de energía conocida en el área.
El doctor Michael Harrison, profesor de psicología en la Universidad de Connecticut, llegó con un equipo de estudiantes graduados para investigar la posibilidad de fenómenos psicológicos colectivos o histeria masiva. Después de observaciones de 3 días, Harrison escribió en su reporte oficial: los eventos presenciados en la residencia Godin no son consistentes con ningún modelo psicológico conocido de alucinación colectiva o sugestión grupal. Los fenómenos físicos observados requieren explicaciones que van más allá del alcance de la psicología contemporánea. Periodistas de Boston Globe, Hartford Courant y finalmente de Time Magazine enviaron reporteros que inicialmente planeaban quedarse algunas horas para escribir historias de interés humano. La mayoría terminó permaneciendo días enteros, documentando eventos que desafiaban sus concepciones previas sobre la realidad. James Patterson, reportero veterano del Boston Globe con 20 años de experiencia cubriendo desde crímenes hasta política, escribió después de su visita a Lindley Street: he cubierto guerras, asesinatos y corrupción política, pero nunca había experimentado algo que desafiara tan fundamentalmente mi comprensión del mundo. Los fenómenos en la casa Godin no son trucos, no son histeria, y no son explicables a través de medios convencionales. Durante las 3 semanas de investigación intensiva, un total de 77 personas diferentes presenciaron y documentaron fenómenos paranormales en la casa de los Godin. Esta cifra incluía oficiales de policía, bomberos, periodistas, científicos universitarios, investigadores paranormales, clérigos de diferentes denominaciones, vecinos y funcionarios municipales. El capitán James Walsh del Departamento de Policía de Bridgeport estableció un protocolo oficial para documentar cada visita y cada testimonio. Cada testigo era entrevistado inmediatamente después de su experiencia, sus declaraciones eran grabadas y se les requería firmar declaraciones juradas describiendo exactamente lo que habían presenciado. Los testimonios mostraban una consistencia notable a pesar de que muchos de los testigos no tenían contacto entre sí. 83% reportaron sonidos de pasos en el segundo piso cuando no había nadie presente. 71% presenciaron objetos moviéndose sin contacto físico. 65% observaron cajones abriéndose y cerrándose automáticamente. 59% detectaron caídas súbitas de temperatura en habitaciones específicas. 47% escucharon voces hablando en lo que parecía ser irlandés antiguo. El padre Mackenzie organizó una vigilia de oración especial para la noche del 10 de enero, invitando a clérigos de diferentes iglesias cristianas locales. Durante la vigilia, 12 ministros religiosos presenciaron simultáneamente lo que el padre Mackenzie describió como una manifestación de presencia espiritual tan poderosa que era imposible negarla incluso para los más escépticos entre nosotros. El reverendo William Thompson, un ministro metodista que había llegado con la intención explícita de desacreditar lo que consideraba superstición católica, escribió posteriormente: he servido a Dios durante 30 años y creía entender la naturaleza de lo espiritual. Los eventos en la casa Godin me han enseñado que hay aspectos de la existencia espiritual que van mucho más allá de nuestra comprensión teológica actual. A medida que aumentaba el número de investigadores y visitantes, los fenómenos en la casa de Lindley Street comenzaron a intensificarse de maneras que preocuparon incluso a los Warren. Lo que había comenzado como comunicación relativamente benévola de Margaret Godin aparentemente había atraído la atención de otras entidades menos benevolentes. Durante la segunda semana de enero, Sarah comenzó a reportar visitantes además de su bisabuela. Describía hombres sombra que aparecían en las esquinas de su habitación por las noches, y niños tristes que querían jugar con ella pero que la hacían sentir fría y asustada. Michael desarrolló pesadillas intensas en las que describía ser perseguido por personas que no tenían caras a través de versiones distorsionadas de su propia casa. Comenzó a negarse a subir al segundo piso solo, y frecuentemente se quedaba dormido en la sala de estar en lugar de ir a su habitación. Laura comenzó a experimentar lo que solo podía describirse como ataques físicos. Despertaba con moretones en brazos y piernas sin explicación, y en 3 ocasiones diferentes fue empujada violentamente por fuerzas invisibles mientras estaba sola en la cocina. Los moretones fueron fotografiados y documentados por el Dr. Thomas Sullivan, el médico familiar de los Godin, quien no pudo proporcionar explicaciones médicas para las marcas. Gerald reportó episodios en los que se sentía observado constantemente por presencias hostiles, y describía una sensación de peso físico que ocasionalmente lo oprimía hasta el punto de dificultarle la respiración. Pero fue un incidente del 19 de enero que hizo que los Warren tomaran la decisión de recomendar medidas dramáticas.
Esa noche, durante una sesión de investigación que incluía a 6 personas, los Warren, los 4 miembros de la familia Godin, todos los presentes presenciaron lo que Ed Warren describió como manifestación de entidad múltiple con intención hostil. A las 11:23 de la noche, la temperatura en toda la casa bajó simultáneamente 20 grados en menos de 3 minutos. Todas las luces comenzaron a parpadear en secuencias que parecían formar patrones específicos. Los equipos electrónicos comenzaron a emitir ruidos ensordecedores que interferían con la comunicación normal. Lorraine Warren, que estaba monitoreando los instrumentos de detección de energía, de repente gritó que podía ver múltiples figuras moviéndose por la casa, algunas de las cuales definitivamente no eran humanas y no tenían buenas intenciones. Sarah, que había permanecido relativamente tranquila durante meses de fenómenos, de repente comenzó a llorar incontrolablemente y gritó: «La abuela dice que tenemos que irnos. Dice que los hombres malos encontraron nuestra casa y que no es seguro quedarse». En ese momento, todos los vidrios de las ventanas del primer piso se agrietaron simultáneamente con sonidos como disparos, aunque ningún vidrio se rompió completamente. Ed Warren inmediatamente terminó la sesión y reunió a toda la familia en la cocina. «Señor Godin», dijo con una gravedad que Gerald nunca había escuchado en su voz, «la situación ha evolucionado más allá de comunicación benevolente de familiares fallecidos. Su casa ha atraído la atención de entidades que podrían representar peligro real para su familia, especialmente para Sarah. Necesitamos tomar medidas inmediatas». Los Warren recomendaron una combinación de intervención religiosa intensiva y separación temporal de la familia de la casa hasta que los fenómenos pudieran ser controlados o eliminados. Sugirieron que Sarah, como el foco aparente de tanto la actividad benevolente como la hostil, necesitaba ser protegida a través de rituales específicos de bendición y posiblemente entrenamiento para controlar sus habilidades psíquicas emergentes. El padre Mackenzie organizó lo que llamó una limpieza espiritual intensiva de la casa, invitando a clérigos de 6 denominaciones cristianas diferentes para realizar bendiciones simultáneas en cada habitación. La ceremonia duró 4 horas y fue presenciada por 23 personas, incluyendo funcionarios municipales que habían venido para documentar oficialmente el evento. Durante la ceremonia, ocurrieron fenómenos que incluso los clérigos más experimentados describieron como extraordinarios. Las voces en gaélico irlandés se intensificaron hasta convertirse en lo que sonaba como múltiples conversaciones simultáneas. Objetos en toda la casa se movieron visiblemente. Las temperaturas fluctuaron tan dramáticamente que los termómetros registraron diferencias de hasta 30 grados entre habitaciones adyacentes. Pero lo más notable fue lo que Lorraine Warren describió como una batalla espiritual visible entre la presencia protectora de Margaret Godin y las entidades hostiles que habían sido atraídas a la casa. Podía ver claramente a Margaret luchando para mantener alejadas a las otras entidades, explicó Lorraine posteriormente. Era como observar una guerra que estaba ocurriendo en una dimensión que se superponía con la nuestra. Al final de la ceremonia, los fenómenos hostiles parecían haber disminuido significativamente, pero no habían cesado completamente. Los Warren recomendaron que la familia se mudara temporalmente mientras ellos continuaban trabajando para limpiar completamente la casa. Gerald y Laura tomaron la decisión más difícil de sus vidas: abandonar el hogar por el que habían trabajado y ahorrado durante años, llevando solo lo esencial y dejando atrás la cómoda antigua que había sido el centro de los fenómenos. El 25 de enero de 1975, los Godin se mudaron temporalmente a un apartamento pequeño en Hartford, esperando que los Warren pudieran resolver la situación en Lindley Street. Lo que no sabían era que los fenómenos no habían terminado. Los habían seguido. Durante la última semana de enero, mientras los Godin estaban en Hartford y los Warren continuaban trabajando en la casa vacía de Lindley Street, ocurrió algo que proporcionaría la documentación más convincente de todo el caso. Con la casa completamente desocupada y bajo vigilancia constante de cámaras de seguridad instaladas por el Departamento de Policía de Bridgeport, los fenómenos continuaron con la misma intensidad que cuando la familia estaba presente. Las cámaras registraron 24 horas al día de actividad paranormal que incluía objetos moviéndose, luces encendiéndose y apagándose, y formas translúcidas que aparecían repetidamente en las grabaciones. Esta documentación eliminó completamente cualquier posibilidad de que los fenómenos fueran causados conscientemente o inconscientemente por miembros de la familia Godin. Los eventos continuaban independientemente de la presencia humana, proporcionando evidencia objetiva que incluso los escépticos más determinados no podían refutar.
El Dr. Harrison de la Universidad de Connecticut escribió en su reporte final: la documentación de actividad paranormal continua en una casa completamente desocupada, bajo vigilancia de vídeo constante, representa evidencia que desafía fundamentalmente nuestras comprensiones científicas actuales de la realidad física. Ed Warren, después de revisar todas las evidencias recopiladas durante 6 semanas de investigación intensiva, hizo una declaración que se convertiría en la evaluación oficial del caso. En 25 años de investigación paranormal, nunca he documentado un caso con evidencia tan extensa, testimonios tan creíbles y fenómenos tan consistentes. El caso de la familia Godin en Lindley Street representa el ejemplo más completamente documentado de actividad poltergeist que he encontrado en mi carrera profesional. Los 77 testigos habían proporcionado declaraciones juradas. Los equipos científicos habían registrado datos que desafiaban explicaciones convencionales. Los reporteros habían documentado eventos que cambiaron sus concepciones sobre lo posible. Pero para los Godin, toda esta validación externa no resolvía su problema fundamental. Habían perdido su hogar, sus vidas habían sido completamente alteradas, y los fenómenos paranormales continuaban afectándolos incluso después de abandonar Lindley Street. La pregunta que atormentaba a Gerald mientras se quedaba despierto en el apartamento extraño en Hartford era simple pero terrible. ¿Habían escapado realmente de lo que había comenzado en la cómoda antigua de su madre, o habían descubierto que algunas conexiones familiares trascienden las limitaciones del espacio físico? La respuesta llegaría durante los eventos finales del caso, eventos que probarían que el horror de Lindley Street era solo el comienzo de algo mucho más profundo y permanente. Febrero, abril de 1975. Los meses que siguieron a la evacuación de Lindley Street se convirtieron en un periodo de experimentación desesperada, donde científicos, religiosos e investigadores paranormales intentaron encontrar soluciones a un problema que desafiaba todas las categorías establecidas. Para los Godin, estos fueron meses de esperanza alternada con desilusión, mientras una serie de expertos prometían respuestas que consistentemente se revelaban incompletas o temporales. El apartamento de 2 habitaciones en Hartford que los Godin habían alquilado como refugio temporal rápidamente demostró que la distancia física no proporcionaba la protección que habían esperado. Dentro de 3 días de su llegada, Sarah comenzó nuevamente sus conversaciones con la abuela, y los fenómenos familiares reaparecieron con intensidad reducida pero consistente. Las diferencias en el apartamento eran significativas. Los eventos ocurrían principalmente alrededor de Sarah en lugar de estar concentrados en un objeto o habitación específica. Los sonidos eran más suaves pero igualmente regulares, y la presencia de Margaret Godin parecía más protectora y menos urgente que en Lindley Street. Laura documentó meticulosamente cada incidente en un diario que los Warren le habían sugerido mantener. Los cajones de la cómoda prestada en su nueva habitación se abrían ocasionalmente, pero solo uno a la vez y nunca con la simultaneidad dramática que habían experimentado en su casa propia. Los pasos nocturnos continuaban, pero eran más suaves, como si la entidad estuviera siendo cuidadosa de no despertar a los vecinos del apartamento. Lo más revelador fue una conversación que Sarah tuvo con la abuela el 8 de febrero, que Laura escuchó desde la habitación adyacente. ¿Por qué no seguiste aquí, abuela?, preguntó Sarah mientras jugaba con sus muñecas. Una pausa larga, durante la cual Laura pudo escuchar el murmullo característico que indicaba que Sarah estaba escuchando una respuesta inaudible para otros. «Oh», dijo Sarah finalmente. «Entonces no seguiste a la familia». Me seguiste a mí. Esta conversación proporcionó la primera pista clara sobre la verdadera naturaleza de los fenómenos. No estaban vinculados a la casa de Lindley Street o a la cómoda antigua, sino específicamente a Sarah y sus habilidades psíquicas emergentes. El Dr. Harrison de la Universidad de Connecticut había quedado tan intrigado por los eventos de Lindley Street que organizó el primer estudio científico formal de los Godin bajo condiciones de laboratorio controladas. Con la cooperación de la familia, estableció una serie de experimentos en un entorno hospitalario donde cada variable podía ser monitoreada y controlada. Durante 5 días consecutivos, la familia Godin permaneció en una suite especialmente preparada en el Hartford Hospital, con equipos de monitoreo las 24 horas. El Dr. Harrison trabajó en colaboración con el Dr. Elizabeth Chen, sin relación con Robert Chen, el ingeniero, una neurocientífica especializada en actividad cerebral anómala, y el Dr. Martin Kowalski, un físico de la Universidad de Yale interesado en fenómenos electromagnéticos inexplicables. Los resultados fueron extraordinarios y perturbadores.
Las pruebas de electroencefalograma realizadas en Sara mostraron patrones de actividad cerebral que la doctora Chen describió como completamente atípicos para una niña de 5 años. Durante los momentos en que Sara reportaba estar hablando con la abuela, sus ondas cerebrales mostraban sincronización con frecuencias que normalmente se asociaban con estados meditativos profundos en adultos altamente entrenados. Más inquietante aún, cuando Sara estaba en estos estados alterados, los equipos electromagnéticos del Dr. Kowalski detectaban fluctuaciones de energía que parecían emanar directamente de su ubicación física. Es como si la niña fuera un transmisor de radio sintonizado en una frecuencia que no podemos identificar, escribió Kowalski en sus notas. Durante la tercera noche del estudio, los monitores registraron un evento que desafió todos los protocolos científicos establecidos. A las 3:15 de la madrugada, exactamente la hora que había sido problemática en Lindley Street, Sara se sentó en su cama hospital sin despertarse completamente y comenzó a hablar en lo que los lingüistas posteriormente identificaron como gaélico irlandés del siglo XIX. La doctora Chen confirmó a través de las lecturas de EEG que Sara estaba técnicamente dormida durante toda la conversación de 23 minutos. Las grabaciones de audio fueron enviadas al profesor Seamus O'Brien de Trinity College en Dublín, Irlanda, quien confirmó que Sara estaba hablando un dialecto específico del condado de Cork que había estado extinto durante más de 50 años. No solo está hablando gaélico histórico, escribió el profesor O'Brien en su análisis, sino que está usando estructuras gramaticales y vocabulario que solo habrían sido conocidos por personas que vivieron en áreas rurales específicas de Cork antes de 1920. Cuando se despertó a la mañana siguiente, Sara no tenía memoria de la conversación y no mostraba ningún conocimiento de irlandés en estado consciente. Frustrado por la falta de soluciones científicas definitivas, Gerald decidió buscar intervención religiosa más agresiva. El padre Mackenzie organizó lo que llamó un enfoque ecuménico coordinado, reuniendo clérigos de diferentes denominaciones cristianas para intentar abordar el problema desde múltiples perspectivas teológicas. El primer exorcismo formal fue realizado por el padre Anthony De Luca, un sacerdote católico con experiencia en casos paranormales, el 12 de marzo en la iglesia bautista local. La ceremonia duró 3 horas y fue presenciada por 18 personas, incluyendo los Warren y varios miembros del clero local. Durante el ritual, Sara experimentó lo que el padre De Luca describió como resistencia espiritual significativa. Se agitó extremadamente cuando se hicieron intentos de liberar la conexión con Margaret Godin, gritando en gaélico irlandés y exhibiendo fuerza física que requirió 3 adultos para contenerla de manera segura. La niña no está poseída por una entidad malévola, concluyó el padre De Luca después de la ceremonia. Está conectada con un familiar fallecido que aparentemente está tratando de protegerla de influencias más peligrosas. Intentar severar esa conexión podría dejarla vulnerable a entidades que no tienen sus mejores intereses en mente. Un segundo exorcismo fue intentado por el reverendo William Patterson, un ministro pentecostal que creía que un enfoque protestante diferente podría ser más efectivo. Esta ceremonia, realizada el 18 de marzo, produjo resultados similares. Sara se resistió violentamente a los intentos de liberación, y los fenómenos paranormales en realidad se intensificaron durante las 24 horas siguientes al ritual. El intento final fue una ceremonia de limpieza espiritual, dirigida conjuntamente por representantes de 5 denominaciones diferentes el 25 de marzo. En lugar de intentar separar a Sara de la presencia de Margaret Godin, esta ceremonia se enfocó en fortalecer la conexión protectora mientras establecía barreras contra influencias hostiles. Esta ceremonia produjo los primeros resultados genuinamente positivos. Los fenómenos de naturaleza amenazante que habían aparecido en Lindley Street cesaron casi completamente, mientras que la comunicación entre Sara y Margaret Godin se volvió más tranquila y menos disruptiva para la familia. Lorraine Warren propuso un enfoque completamente diferente. En lugar de intentar suprimir las habilidades psíquicas de Sara, entrenarla para controlarlas y usarlas de manera segura. La niña tiene un don genuino, explicó Lorraine a Gerald y Laura. Intentar eliminarlo sería como intentar eliminar su capacidad de ver o escuchar. Lo que necesita es aprender a regular cuándo y cómo usa esta habilidad. Durante 3 semanas, Lorraine trabajó con Sara en sesiones diarias de 2 horas, enseñándole técnicas de meditación adaptadas para niños, métodos de apertura y cierre de comunicación espiritual, y formas de distinguir entre presencias benevolentes y potencialmente peligrosas. Los resultados fueron notables. Sara aprendió a limitar sus conversaciones con la abuela a horarios específicos y a lugares designados,
reduciendo significativamente la disrupción familiar. Más importante aún, desarrolló la capacidad de cerrar la comunicación cuando se sentía cansada o cuando percibía la presencia de entidades que no reconocía como familiares. Es como aprender a regular el volumen de un radio, explicó Sara con la lógica simple de una niña de 5 años. Antes no sabía cómo bajarlo o apagarlo. Ahora puedo controlarlo. Gerald inicialmente había sido escéptico sobre entrenar a su hija en lo que consideraba habilidades sobrenaturales, pero los resultados prácticos eran innegables. Los eventos paranormales disruptivos se redujeron en un 90%, Sara dormía mejor por las noches, y la atmósfera general de la familia se volvió mucho más tranquila. Después de 3 meses en Hartford, los Warren declararon que la casa de Lindley Street había sido limpiada exitosamente de influencias hostiles y que era seguro para el regreso de la familia. Sin embargo, recomendaron precauciones específicas. La cómoda antigua debería ser reubicada en el ático en lugar del dormitorio principal. Sara debería tener sesiones semanales con Lorraine para mantener sus habilidades de control, y la familia debería mantener contacto regular con el padre Mackenzie para monitoreo pastoral continuo. El regreso a su hogar fue emocionalmente complejo para los Godin. La casa se sentía diferente, más tranquila pero también más vacía, como si algo esencial hubiera sido removido junto con las presencias hostiles. Los fenómenos familiares continuaron, pero a un nivel mucho más manejable. Sara ocasionalmente reportaba conversaciones breves con la abuela, pero estas interacciones se habían volvido reconfortantes en lugar de perturbadoras. Margaret Godin aparentemente había logrado establecer su presencia protectora sin crear el caos que había caracterizado los primeros meses. Michael gradualmente recuperó su capacidad de dormir en su propia habitación, aunque mantuvo una luz nocturna durante varios meses adicionales. Laura encontró que podía realizar sus actividades domésticas normales sin preocupación constante sobre fenómenos inesperados. Gerald, quizás el más cambiado por toda la experiencia, desarrolló una aceptación filosófica de lo que su familia había experimentado. Hay cosas en el mundo que no entendemos, le dijo a un reportero que lo entrevistó 6 meses después. Eso no las hace menos reales. Solo significa que necesitamos ser más humildes sobre lo que creemos que sabemos. Para mayo de 1975, los expertos involucrados en el caso Godin habían llegado a un consenso sobre lo que había ocurrido y qué soluciones eran viables a largo plazo. Ed Warren escribió en su reporte final: el caso Godin representa un ejemplo de manifestación paranormal familiar benigna que fue complicada por la atracción de entidades hostiles hacia una niña con habilidades psíquicas naturales. La solución exitosa requirió una combinación de intervención religiosa para protección espiritual, entrenamiento psíquico para control personal y modificaciones ambientales para reducir la intensidad de las manifestaciones. El Dr. Harrison concluyó su estudio científico con una admisión notable: los eventos documentados en el caso Godin no pueden ser explicados a través de paradigmas científicos actuales. Esto no invalida la ciencia, sino que sugiere que nuestros marcos teóricos actuales son incompletos. La respuesta apropiada es expandir nuestros métodos de investigación, no negar la realidad de los fenómenos observados. Lorraine Warren desarrolló el primer protocolo de entrenamiento psíquico infantil basado en su trabajo con Sara, que posteriormente se utilizó en casos similares en toda Nueva Inglaterra. El padre Mackenzie estableció un programa de apoyo pastoral para familias que experimentan fenómenos paranormales, reconociendo que la Iglesia necesitaba desarrollar enfoques más sofisticados para estos casos. Para el verano de 1975, los Godin habían logrado lo que todos los expertos consideraban la mejor resolución posible: una convivencia pacífica con fenómenos paranormales que habían sido domesticados pero no eliminados completamente. Sara continuaba sus sesiones semanales con Lorraine Warren, desarrollando gradualmente un control más sofisticado sobre sus habilidades. A los 6 años, podía hablar con su bisabuela cuando elegía hacerlo, pero también podía apagar la comunicación cuando quería concentrarse en actividades normales de la infancia. Los fenómenos físicos en la casa se habían estabilizado en un nivel que la familia encontraba manejable: ocasionales reorganizaciones menores de objetos, pasos suaves durante las noches que ya no despertaban a nadie, y la presencia reconfortante pero no intrusiva de Margaret Godin como guardiana familiar. Gerald había regresado a su trabajo de construcción con una perspectiva ampliada sobre la realidad. Sus compañeros de trabajo notaron que se había vuelto más reflexivo y menos dispuesto a descartar experiencias que no podía explicar inmediatamente.
Laura había encontrado una nueva vocación como consejera informal para otras familias que experimentaban fenómenos similares. El padre Mackenzie frecuentemente la refería a personas que necesitaban hablar con alguien que había vivido a través de experiencias paranormales. Michael, ahora de 9 años, había desarrollado una actitud pragmática hacia la situación de su familia. Mi hermana puede hablar con fantasmas, le explicaba a sus amigos con la naturalidad con que otros niños mencionaban que sus hermanos tocaban piano. Es raro, pero no es malo. Las soluciones encontradas no habían resuelto el caso Godin en el sentido de eliminar completamente los fenómenos paranormales. En cambio, habían establecido un equilibrio donde lo sobrenatural y lo normal coexistían de manera funcional dentro de una familia que había aprendido a adaptarse a circunstancias extraordinarias. Los expertos acordaron que esta coexistencia representaba el mejor resultado posible para un caso de esta naturaleza. La familia había mantenido su unidad, Sarah había aprendido a controlar sus habilidades, las influencias hostiles habían sido eliminadas, y la presencia protectora de Margaret Godin había sido preservada como una fuente de seguridad en lugar de disrupción. Sin embargo, cuestiones fundamentales about la naturaleza de la realidad, la supervivencia de la conciencia después de la muerte, y los límites de la comprensión científica permanecían sin respuesta. Y esas preguntas continuarían obsesionando a todos los involucrados en el caso durante décadas por venir. 50 años han pasado desde que los eventos extraordinarios en el 833 de Lindley Street transformaron para siempre las vidas de los Godin y desafiaron las concepciones establecidas sobre los límites de la realidad. El caso que Ed Warren declaró el más documentado en 100 años continúa generando debate, inspirando investigación, y proporcionando más preguntas que respuestas sobre la naturaleza de la existencia humana y lo que podría existir más allá de la muerte. Sarah Godin, ahora Sarah Morrison de 55 años, se convirtió en una de las primeras personas en crecer con habilidades psíquicas documentadas científicamente bajo supervisión profesional continua. Su vida adulta ha sido un equilibrio cuidadoso entre lo normal y lo extraordinario, una navegación constante entre el mundo que la mayoría de las personas experimentan y dimensiones de realidad que pocos pueden percibir. Después de graduarse de la universidad con una maestría en psicología infantil, Sarah trabajó durante 25 años como consejera especializada en niños que experimentaban fenómenos paranormales. Su comprensión única de lo que significa crecer con habilidades psíquicas la convirtió en un recurso invaluable para familias que enfrentaban situaciones similares a las que su propia familia había vivido. Mi infancia me enseñó que lo que consideramos normal es mucho más limitado de lo que la mayoría de las personas se dan cuenta, explicó Sarah durante una entrevista en el 40º aniversario del caso en 2014. Pero también aprendí que lo extraordinario no tiene que ser traumático si tienes el apoyo adecuado y las herramientas para manejarlo. La comunicación de Sarah con Margaret Godin continuó durante toda su vida adulta, evolucionando de las conversaciones simples de la infancia a una forma de orientación espiritual que ella describe como consultar con una bisabuela muy sabia que simplemente resulta estar muerta. Esta conexión se intensificó durante momentos de crisis personal, especialmente durante el nacimiento de sus propios hijos y la muerte de sus padres. Sarah se casó con David Morrison, un profesor de física en la Universidad de Connecticut que inicialmente había conocido el caso Godin a través de la investigación del Dr. Harrison. Su matrimonio de 28 años ha sido, según ambos, fortalecido por la comprensión única de David sobre la realidad expandida en la que vive su esposa. Sus dos hijos, Margaret, llamada así por su tatarabuela, y Michael, han mostrado diversos grados de sensibilidad psíquica, pero ninguno ha experimentado fenómenos tan intensos como los que marcaron la infancia de su madre. Sarah atribuye esto a las técnicas de control que aprendió de Lorraine Warren y que ha transmitido a sus hijos desde una edad temprana. La diferencia es que mis hijos nunca tuvieron que descubrir estas habilidades en aislamiento, explica Sarah. Crecieron sabiendo que eran normales, solo con capacidades adicionales que requerían entrenamiento específico, como aprender a tocar piano o hablar un idioma extranjero. Gerald Godin vivió hasta los 83 años, falleciendo en 2010 después de una vida que él frecuentemente describía como dividida en dos partes, antes y después de Lindley Street. Los eventos de 1974 transformaron fundamentalmente su comprensión del mundo, convirtiéndolo de un escéptico pragmático en lo que él llamaba un creyente cauteloso en posibilidades expandidas. Después de los eventos paranormales, Gerald se convirtió en una figura respetada en la comunidad de construcción local,
conocido no solo por su habilidad técnica sino también por su sabiduría práctica sobre cómo las familias podían lidiar con experiencias que desafiaban explicaciones convencionales. Frecuentemente era consultado por familias que experimentaban fenómenos similares, y desarrolló una reputación por proporcionar consejos equilibrados que respetaban tanto el escepticismo como la creencia. Laura sobrevivió a Gerald por 8 años, manteniéndose activa en la comunidad religiosa local hasta su muerte en 2018 a los 86 años. Ella se convirtió en una consejera informal para madres que enfrentaban situaciones paranormales con sus hijos, utilizando su experiencia para ayudar a otras familias a navegar el equilibrio entre proteger a los niños y permitir el desarrollo de habilidades inusuales. Durante una entrevista en 2005, Laura reflexionó sobre el impacto a largo plazo de su experiencia. Los eventos de Lindley Street nos enseñaron que el amor familiar puede trascender incluso la muerte. Margaret nunca dejó de cuidar a su familia, y esa protección continuó a través de generaciones. No todos tienen la suerte de recibir evidencia tan clara de que los vínculos familiares son eternos. El matrimonio de Gerald y Laura se fortaleció notablemente después de los eventos paranormales. Enfrentar juntos algo tan extraordinario y potencialmente aterrador creó un nivel de intimidad y confianza mutua que duró hasta la muerte de Gerald 35 años después. Michael Godin, ahora de 58 años, se convirtió en ingeniero civil y ha vivido lo que él describe como una vida completamente normal con un capítulo extraordinario en la infancia. A diferencia de Sarah, Michael no desarrolló habilidades psíquicas significativas, pero su experiencia temprana con fenómenos paranormales le proporcionó una perspectiva única sobre los límites de la comprensión científica. Crecer en una familia donde lo imposible ocurría regularmente me enseñó a mantener la mente abierta sobre lo que podría ser posible, explica Michael. Como ingeniero, trabajo con hechos concretos y matemáticas precisas todos los días. Pero también sé, por experiencia personal, que hay aspectos de la realidad que nuestros instrumentos actuales no pueden medir. Michael se casó con una maestra de escuela primaria que inicialmente tuvo dificultades para aceptar las historias familiares sobre eventos paranormales. Sin embargo, después de presenciar personalmente comunicaciones entre Sarah y Margaret Godin durante reuniones familiares, desarrolló lo que ella llama un respeto saludable por los misterios que no puedo explicar. Los hijos de Michael no han mostrado habilidades psíquicas evidentes, algo que él considera probablemente para mejor. Sin embargo, ha educado a sus hijos sobre la historia familiar, explicándoles que la familia Godin tiene una conexión especial con personas que han fallecido, y eso es algo que respetamos y honramos, incluso si no todos lo experimentamos directamente. El caso Godin estableció precedentes importantes en múltiples campos académicos y profesionales. El Dr. Harrison de la Universidad de Connecticut fundó el primer programa académico en Estados Unidos dedicado al estudio científico de fenómenos paranormales, utilizando los protocolos desarrollados durante la investigación Godin como base metodológica. La documentación del caso se convirtió en material de estudio estándar en cursos de psicología anómala, investigación paranormal y estudios de conciencia en más de 40 universidades. Los datos registrados durante las investigaciones de 1974 continúan siendo analizados por nuevas generaciones de investigadores utilizando tecnologías que no existían en la época original. El Dr. Chen de la Universidad de Yale, quien había estudiado las fluctuaciones electromagnéticas en Lindley Street, dedicó el resto de su carrera a investigar la interfaz entre conciencia humana y campos de energía. Su trabajo, directamente inspirado por el caso Godin, contribuyó a desarrollos significativos en la comprensión de cómo la actividad cerebral puede influir en el ambiente electromagnético circundante. El caso Godin nos demostró que había aspectos de la conciencia humana que nuestros modelos científicos actuales no podían explicar, escribió el Dr. Chen en su autobiografía de 2012. En lugar de descartar estos fenómenos, decidimos expandir nuestros métodos de investigación. 50 años después, estamos comenzando a desarrollar marcos teóricos que pueden acomodar lo que presenciamos en Bridgeport. Ed y Lorraine Warren continuaron investigando casos paranormales durante 4 décadas adicionales después de Lindley Street, pero frecuentemente se referían al caso Godin como el estándar de oro para documentación de fenómenos poltergeist auténticos. Ed Warren, quien falleció en 2006, escribió en sus memorias que el caso de la familia Godin nos enseñó la importancia de distinguir entre manifestaciones familiares protectoras y entidades hostiles. Esta distinción se convirtió en fundamental para nuestro trabajo posterior y probablemente salvó muchas familias de intervenciones inapropiadas. Lorraine Warren,
quien continuó trabajando hasta su muerte en 2019 a los 92 años, mantuvo contacto con Sarah Godin durante toda su vida. Las técnicas de entrenamiento psíquico que Lorraine desarrolló trabajando con Sarah fueron refinadas y utilizadas para ayudar a cientos de niños con habilidades similares durante los siguientes 50 años. Sarah fue mi primera estudiante real, dijo Lorraine durante su última entrevista pública en 2018. Me enseñó tanto como yo le enseñé a ella. El trabajo que hicimos juntas estableció protocolos que han ayudado a generaciones de familias a comprender que las habilidades psíquicas pueden ser un don en lugar de una maldición, si se manejan correctamente. La casa en el 833 de Lindley Street ha tenido 4 propietarios diferentes desde que los Godin se mudaron a una casa más grande en 1982. Notablemente, ninguno de los propietarios posteriores ha reportado fenómenos paranormales significativos. Los investigadores paranormales interpretan esto como evidencia de que los eventos originales estaban específicamente vinculados a la familia Godin, y particularmente a Sarah, en lugar de estar relacionados con la ubicación física. Esta conclusión ha sido importante para desarrollar teorías sobre la naturaleza de los fenómenos poltergeist en general. La actual propietaria, una profesora jubilada llamada Janet Williams, está completamente consciente de la historia de la casa y ocasionalmente permite visitas de investigadores y estudiantes. Es una casa perfectamente normal, explica Williams. A veces me pregunto si puedo sentir ecos de lo que ocurrió aquí, pero eso podría ser simplemente mi imaginación. Los únicos fantasmas que he experimentado son los recuerdos de una familia que vivió algo extraordinario entre estas paredes. La cómoda antigua que había sido el centro de los fenómenos originales fue donada por Sarah al New England Institute for Paranormal Research en 1995. Ha sido estudiada extensivamente utilizando tecnologías modernas, pero no ha mostrado propiedades anómalas detectables cuando está separada de la familia Godin. Bridgeport, Connecticut, se convirtió en un destino de peregrinaje para investigadores paranormales, estudiantes de fenómenos anómalos y personas que habían experimentado eventos similares. La ciudad inicialmente tuvo sentimientos mixtos sobre esta notoriedad, pero gradualmente desarrolló una actitud de orgullo cauteloso sobre ser el sitio del caso poltergeist más documentado de la historia moderna. El Departamento de Policía de Bridgeport estableció protocolos específicos para manejar reportes de actividad paranormal, basados en las lecciones aprendidas durante el caso Godin. Estos protocolos han sido adoptados por departamentos policiales en toda Nueva Inglaterra y han resultado en investigaciones más efectivas y menos traumáticas de reportes paranormales. El capitán Walsh, quien había supervisado la investigación policial original, se retiró en 1995 después de una carrera distinguida. En su discurso de jubilación, reflexionó sobre el caso Godin. Ese caso me enseñó que un buen policía debe estar abierto a evidencia que desafía sus suposiciones previas. No importa cuán extraño parezca algo, si múltiples testigos creíbles reportan los mismos fenómenos, tienes la obligación de investigar con mente abierta. 50 años después de los eventos en Lindley Street, el caso Godin continúa planteando preguntas fundamentales que permanecen sin respuesta satisfactoria. ¿Cómo es posible que la conciencia humana sobreviva a la muerte física de manera que permita comunicación con los vivos? Los 77 testigos documentaron fenómenos que sugerían fuertemente esta posibilidad, pero los mecanismos permanecen completamente misteriosos. ¿Por qué algunas personas desarrollan habilidades psíquicas mientras otras no? La investigación sobre Sarah y otros casos similares ha identificado patrones familiares, pero no ha revelado factores causales específicos. ¿Cómo pueden los fenómenos paranormales producir efectos físicos medibles en el mundo material? Los datos electromagnéticos y termométricos del caso Godin documentaron cambios físicos reales, pero no existe marco teórico científico que pueda explicar cómo la conciencia no física puede influir en sistemas físicos. ¿Es posible que el caso Godin represente evidencia de dimensiones de realidad que la ciencia actual no puede detectar o medir? Algunos físicos teóricos han sugerido que los fenómenos documentados podrían indicar interacciones con lo que llaman dimensiones paralelas, pero estas teorías permanecen altamente especulativas. El caso de la familia Godin en Lindley Street permanece como un testimonio de que el universo contiene misterios que desafían nuestras comprensiones actuales de la realidad. Los 77 testigos, los equipos científicos, las grabaciones de audio y vídeo, y la documentación exhaustiva proporcionan evidencia que es difícil de descartar, pero igualmente difícil de explicar dentro de marcos científicos establecidos. Sarah Godin Morrison,
Ahora una mujer de mediana edad con una perspectiva de 5 décadas sobre su experiencia extraordinaria, ofrece quizás la reflexión más equilibrada sobre el significado del caso. Lo que mi familia experimentó no prueba ninguna teoría específica sobre la vida después de la muerte o la naturaleza de la conciencia. Pero sí demuestra que hay aspectos de la existencia humana que van más allá de lo que la mayoría de las personas considera posible. Mi bisabuela encontró una manera de continuar cuidando a su familia incluso después de la muerte física. Eso podría no responder grandes preguntas filosóficas, pero proporciona esperanza sobre la naturaleza duradera del amor familiar. El caso también estableció precedentes importantes para cómo la sociedad puede responder a experiencias que desafían explicaciones convencionales. La combinación de investigación científica rigurosa, apoyo religioso compasivo y aceptación comunitaria gradual proporcionó un modelo para abordar lo extraordinario sin rechazarlo automáticamente ni aceptarlo sin crítica. 50 años después, el 833 de Lindley Street continúa siendo un símbolo de los misterios que permanecen en el corazón de la experiencia humana. Los eventos que transformaron las vidas de los Godin sirven como recordatorio de que, a pesar de todos nuestros avances científicos y tecnológicos, todavía hay preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia, la supervivencia y las conexiones que trascienden la muerte física que permanecen gloriosamente sin respuesta. Y tal vez, sugieren algunos de los involucrados, eso es exactamente como debe ser. Algunos misterios están destinados a inspirar asombro en lugar de ser resueltos, a expandir nuestras concepciones de lo posible en lugar de confirmar lo que ya creemos que sabemos. El caso de la familia Godin permanece abierto, no porque no haya sido investigado adecuadamente, sino porque sus implicaciones continúan reverberando a través de generaciones de investigadores, familias y buscadores que reconocen que los límites de la realidad podrían ser mucho más amplios de lo que jamás imaginamos. Los eventos en Lindley Street fueron documentados por 77 testigos creíbles. Fueron investigados por científicos, autoridades religiosas e investigadores paranormales. Fueron registrados en equipos de medición precisos y preservados en archivos oficiales. Pero la pregunta más importante que plantean no es qué ocurrió exactamente en esa casa de Connecticut en 1974. La pregunta es, ¿qué significa para nosotros como seres humanos el hecho de que tales cosas sean posibles? Esa pregunta continúa esperando respuesta.